Bueno, os podéis sentar si os interesa, si os queréis quedar a esta penúltima mesa redonda, que no se vaya nadie, que la siguiente, no porque participe yo, pero va a ser muy divertida, os va a gustar. Ahora mismo, a continuación, hacia la conducción autónoma, yo pensaba, de vehículos, no, obviamente, de edificios. La siguiente ponencia presenta el sistema de gestión energética de Samsung, que permite, entre otras cosas, el acceso remoto de comercializadoras eléctricas para que controlen ciertos parámetros de las instalaciones. Para ello, necesitamos a Pepe Díaz de Adici, a Alejandro Fernández de Samsung, Emilio Giner de Octopus Energía y Karimo Daudo de SMA Ibérica. Gracias. Pues cuando quieras, le damos caña y arrancamos. Bueno, pues antes que nada, gracias por asistir a los tres. Ya nos han puesto nombre a todos. Y bueno, vamos a arrancar contigo, Alejandro, haciendo una breve introducción de qué es este concepto que estáis implantando en Samsung, de lo que llamáis la democratización de la domótica en el hogar en primera instancia y bueno, cómo estáis evolucionando en la parte terciaria. Muy bien, pues nada, gracias por vuestra asistencia. A mí, antes de comenzar, me gustaría recoger un par de ideas que he escuchado en las mesas redondas de antes. Una de ellas ha sido de Nuria Gallego, del Teatro Real, que bueno, pues defendía pues toda esta parte de, una vez que el proyecto ya está funcionando, pues todo lo que es esa gestión del edificio, la automatización, la inteligencia artificial, como continuidad, digamos, a lo que es tener unas instalaciones lo más eficientes posibles. Y José María Zarzuela, también una de las cosas que comentaba es que pues, un poco el papel del ingeniero dentro de lo que es el desarrollo del proyecto, la ejecución de la obra, la puesta en marcha, pero una vez el edificio se ha puesto en marcha, yo, por ejemplo, que vengo de la parte de postventa, pues más de una vez nos hemos encontrado un edificio que bueno, pues tiene 2-3 años, que es un edificio relativamente joven, que se han metido las instalaciones lo más eficientes posibles, el control más sofisticado posible, y nos encontramos pues, que realmente tiene una funcionalidad muy potente, pero que nadie está utilizando, nadie se ha preocupado de trabajar sobre ella. Y bueno, pues dentro del marco de este congreso, que es un poco potenciar la labor del ingeniero pues dentro del sector, pues yo sí que me gustaría reivindicar el papel de este ingeniero también en ese ámbito, más allá de la puesta en marcha de los edificios. Bueno, como sabéis, Samsung es una empresa tecnológica, digamos, bastante arriba dentro del ranking. Somos líderes en innovación a nivel mundial y bueno, pues una de las cosas que estamos potenciando, tanto desde el sector de la climatización, que vengo yo, como desde otros sectores, es el trabajar en herramientas que nos permitan llegar a esta automatización de edificios. Nosotros, en concreto, pues una de las herramientas que estamos desarrollando, junto con otros fabricantes a nivel mundial, es un protocolo de comunicación que se llama Matter. No sé si alguno de vosotros habéis oído hablar de él, pero bueno, estamos en conjunto con Google, con Amazon, con Microsoft, con Apple, para de alguna manera democratizar todo lo que es la domótica dentro de los edificios. Estamos empezando por el sector doméstico, pero a partir de final de año vamos a sacar otra herramienta que se llama SmartThings Pro, donde vamos a también pues, ir al sector terciario, ¿no? Pues a todo el tema de hoteles, oficinas, locales comerciales y bueno, pues de alguna manera que los usuarios pues, puedan adquirir cualquier producto que con ese protocolo Matter se pueda interconectar entre las diferentes aplicaciones de Samsung en este caso. Sí, y eso es interesante, porque al final los BMS que conocemos hasta ahora, olvidándonos de si son domésticos o si son terciarios, lo que hemos comprado siempre es que tienen dificultades, o dificultades de configuración, que no lo configura cualquiera cuando son más domésticos, y cuando son más profesionalizados,
pues que son caros. Son caros de configurar y son caros de mantener. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora, tal y como lo hemos visto nosotros, el fabricante del BMS el fabricante o el integrador, siempre cobraba unas cantidades económicas por el hecho de modificar configuraciones o añadir reglas. Entiendo que un SmartThings, sobre todo en la parte doméstica, primero permite una serie de reglas, una serie de escenarios, que lo configure cada usuario con más maestría o con menos maestría, pero bueno, sí que es un software libre, por lo menos. Sí, correcto. Nosotros disponemos de un software libre, que bueno, pues hay empresas terciarias, como por ejemplo Octopus, que está haciendo uso de ellos. Y nosotros lo que hasta ahora se ha hecho en automatización o en domótica es, desde la fase inicial del edificio o de la vivienda, es, digamos, integrar todo lo que yo pienso que voy a utilizar. Pero ¿qué ocurre? Que cuando empiezas a vivir en ese hogar, pues de repente pues lo que pensabas que ibas a utilizar mucho no lo utilizas y de repente también te das cuenta de pues joder, hay cosas que te gustaría haber hecho. Entonces, en una instalación, pues una instalación KNX donde todo va cableado, todo va de alguna manera instalado y que requiere una instalación compleja y cara, pues es muy complicado luego hacer modificaciones. Con el concepto SmartThings o el concepto de conectividad inalámbrica, básicamente la domótica te la vas creando día a día. O sea, hoy vas, yo qué sé, pues te hace falta a lo mejor pues, domotizar la iluminación de una estancia, pues son dispositivos. Nosotros tenemos compatibilidad con más de 500 marcas y son marcas que puedes encontrar, por ejemplo, con IKEA. O sea, te vas a IKEA, te compras las persianas de IKEA y las puedes integrar con SmartThings. En terciario igual, pues con Yale, con Philips, todo el tema de iluminación. Y luego la integración es muy, muy sencillita y sin tirar un cable, por así decirlo. Está claro, es mucho más sencillo y mucho más al alcance de cualquiera. Oye, por cierto, que hemos arrancado mal, porque no hemos explicado lo de la conducción autónoma de edificios, que hemos dejado ya de nadie con la duda. Y luego, además, pasa lo siguiente, que bueno, hemos invitado a un fabricante, hace BMS, bueno, venga, vamos por un camino, automatización, y estos dos señores que pintan aquí, porque está aquí uno que es Eso digo yo. uno que hace baterías y otro que es una comercializadora. Esto les dejamos que se expliquen y que nos cuenten por qué estáis aquí y qué tiene que ver con la automatización o bueno, con el camino hacia la conducción autónoma de edificios. Bueno, empieza, por ejemplo, con Emilio. Sí, pues bueno, en primer lugar, daros las gracias, Pepe, Alejandro, y también al Congreso por la invitación. Nosotros en Octopus Energy, sobre todo lo que estamos trabajando es lo que se denomina la flexibilidad de la demanda. Todos somos conocedores de lo que ha pasado en España hace un par de meses, algo más de un par de meses, el apagón, y nosotros tradicionalmente hemos estado gestionando el sistema eléctrico desde el lado de generación. Nosotros en lo que estamos empezando a trabajar y venimos haciendo ya en UK es trabajar mediante la flexibilidad de la demanda. Se trataría un poco de utilizar todos los aparatos y el protocolo de SmartThings que está comentando Alejandro es uno de ellos para hacer que los aparatos carguen y descarguen no solo en función de las necesidades del usuario, sino también tener en consideración cuáles son las necesidades del sistema eléctrico y utilizar esos beneficios de favorecer al sistema eléctrico para que el usuario en cada hogar tenga ahorros energéticos. Intentamos bueno, hacer que la energía sea fácil para los clientes. Claro. Y bueno, ya aprovechando... Bueno, no, venga, vamos a empezar contigo, que si no te salto. Venga, ahora tu parte de las baterías. ¿A qué contribuye a todo esto de la automatización, de la gestión energética, etcétera? Vale, muchas gracias primero por la invitación a este congreso y también agradecer aquí a la audiencia que está aquí, que ya son casi las 6 y pico, que nos va a aguantar. Bueno, SMA es un fabricante de inversores solares y también de sistemas de gestión de energía. Y desde nuestro punto de vista, nosotros estamos convencidos de que la automatización de edificios no puede ir separado de la automatización energética. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que un edificio autónomo también tiene que tener una autonomía energética. Es decir, tiene que saber
cuándo usar la energía, cuándo activar una carga, etcétera, etcétera. Y nosotros en ese sentido aportamos lo que es la tecnología para empresas como Octopus, y de tal forma que esta tecnología pueda no solo ahorrar energía de este edificio, pero también que sea capaz de tomar decisiones de tipo cuándo puedo consumir mi energía, cuándo puedo descargar mi batería, cuándo puedo activar la carga de mi coche, etcétera, etcétera, ¿no? O cuándo puedo activar una máquina, por ejemplo, de Samsung, en este caso, para también aumentar ese autoconsumo y el confort de la vivienda. Entonces, nosotros estamos ahí para aportar esa tecnología para que al final esta automatización de los edificios sea también suave, ¿no? Vale, teníamos aquí una serie de diapositivas y una de ellas, por ejemplo, era para explicar un concepto que a mí me parece bastante innovador. Tiene que ver con el concepto que hayamos hablado de la flexibilización de la demanda y de la producción también, ¿no? Aunque eso no nos compete en el día de hoy. Me gustaría que nos contarais ese acuerdo que habéis alcanzado, por ejemplo, en Reino Unido, entre Samsung y Octopus. ¿En qué consiste y cómo funciona? Que a mí me parece muy llamativo y sí me gustaría que lo contarais. Bueno, si quieres empiezo yo explicando un poco desde la parte del software y seguro que obviamente vosotros que venís de allí vais a poder dar muchísima más información. Bueno, un poco hasta donde tengo entendido lo que es la fluctuación de los precios de la electricidad en el mercado de Reino Unido es muy, muy variable. Por lo tanto, digamos que el gobierno en este caso beneficia o de alguna manera incentiva a las comercializadoras a, pues en algunos casos, gastar energía y en otros casos ceder energía. Entonces, claro, ellos de alguna manera hasta ahora solo contaban con lo que es la producción, pero ahora también, pues gracias a herramientas de este tipo que te ponen en contacto de alguna manera con los electrodomésticos de la vivienda o la climatización del edificio, ya pueda ser una vivienda o pueda ser en un futuro también, por ejemplo, terciario, pues permiten de alguna manera hacer ese control de esa demanda. Pues imagínate que ahora, por ejemplo, tengo el precio de la energía que es muy, muy caro y sé que dentro de 5 horas pues va a ser económico o viceversa. Pues lo que puedo hacer es, obviamente, las comercializadoras no trabajan con una vivienda, trabajan con miles de viviendas. Lo que ellos intentan hacer es anticiparse a ese precio caro de la vivienda. Entonces, de alguna manera, pues si tienes que hacer una carga de ACS en 1000 viviendas, pues, y ellos consideran que es más interesante hacerla ahora porque ahora el precio es más bajo que dentro de tantas horas, pues gracias a nuestras plataformas pues van a tener acceso a esto, ¿no? Si os fijáis un poco en esta diapositiva, aquí, digamos, veríamos un poco cómo es la arquitectura de respuesta de demanda, ¿vale? Tendríamos las plantas de generación, tendríamos cómo circula el dinero de alguna manera, que, digamos, al final va pues, de los impuestos del cliente al balanceador de energía, de ahí va la comercializadora y luego la comercializadora, de alguna manera, incentiva a sus usuarios con esos, parte del ahorro lo cede entre los usuarios, parte también va, por supuesto, a las plataformas de las que se utilizan y bueno, pues al final es un win-win, ¿no? Ganamos todos y sobre todo pues se hace una economía más sostenible de cara a la electricidad, vale, en este entonces, caso. Sí, seguramente tú puedes aportar muchísimo más, pero desde mi punto de vista este es... No, lo has explicado muy bien. A ver, en definitiva, el proyecto que se ha venido haciendo en UK y que bueno, nosotros estamos trabajando en España y dando visibilidad de esta tecnología ante el Ministerio para intentar sacar leyes que permitan que la flexibilidad de la demanda y que, por tanto, que la demanda de los ciudadanos de cada hogar permita también ayudar a gestionar el sistema eléctrico, que eso sea una realidad. Lo que se ha hecho en UK, en definitiva, es lo que ha explicado Alejandro. O sea, ver en cada momento cómo está el sistema eléctrico, tener bajo gestión, Octopus tiene bajo gestión con SmartThings, con otras muchas tecnologías que están integradas dentro de la plataforma de Kraken, en Octopus. Entonces, con esas tecnologías lo que se hace es dar instrucciones a los dispositivos
que pueden ser una aerotermia, puede ser el vehículo que está cargando en casa de un cliente, dar instrucciones para cargar o descargar en función de los precios que tiene el mercado y también de la situación que tiene el mercado eléctrico para intentar favorecerlo. Eso permite que la gente pues, al final tenga ahorros en su factura de electricidad y sobre todo también que se pueda ayudar al sistema eléctrico a ser mucho más óptimo, a optimizar el uso de energías renovables, reducir el consumo de energías de fuentes de generación fósil, etcétera. Vale, pues al final, muy resumidamente, vosotros dais acceso a estos señores para conocer, no vamos a hablar solo de una vivienda, sino pues de un local comercial, de un edificio de oficinas. Ellos tienen acceso, controlan, saben un poco determinadas consignas, determinados datos, y en función de los macrodatos que tengáis vosotros energéticos, decidís cómo optimizar el arranque parada de dispositivos, bueno, pues eso, para conseguir una eficiencia energética, la máxima eficiencia energética. Bueno, eficiencia energética y coste, que son dos cosas distintas, y ahorro en libras o en euros. Sí, al final lo que se traduce es, no sé si alguno de vosotros habéis utilizado SmartThings, al final del día te dice, hoy has ahorrado tanto en tus dispositivos. Pues lo que haría Octopus en este caso es maximizar esos ahorros. O sea, si al final ellos, que además me consta que vosotros tenéis también tarifas especiales para clientes, oye, si con esta tarifa pues el coste de tu aerotermia pues se va a reducir al 50%, bueno, ejemplos de este tipo. Y luego lo hacen a través de su plataforma. Si os fijáis en la diapositiva, las dos plataformas del partner en concreto y la nuestra se unificarían y ellos podrían trabajar. Y luego también los usuarios finales, desde la aplicación, pues podrían dar acceso a qué electrodomésticos en un momento dado son susceptibles de controlarse o no. Aquí tenéis un poco el listado de electrodomésticos, pues ellos dirían. Y luego la parte legal de todo esto es, joder, ellos también con su huella, digamos, aceptarían cualquiera de los cambios que se puede ir realizando sobre el dispositivo. O sea, que pedís permiso, por así decirlo, al usuario final, de alguna manera. Sí, claro, somos un gran Porque hermano. era la siguiente pregunta que te iba a hacer. Digo, pues es que, claro, está muy bien 100%. que me cueste la luz más barata, pero, joder, si yo ahora quiero frío, quiero frío, independientemente de que sea más barato o más... Claro. Vale, o sea, en ese sentido sí que el usuario tiene capacidad de administración de sus dispositivos. Por supuesto. Vale. Y esto mismo, bueno, al final esto es ir añadiendo accesorios. Habéis hablado del vehículo eléctrico no solo como fuente de carga energética, sino de descarga energética en un momento dado. Y bueno, pues desde el punto de vista de las baterías, al final no deja de ser otro accesorio más, que es un accesorio que te genera en el hogar, bueno, que te genera si está bien instalado, y bueno, ya hablaremos del tema, cierta capacidad de autoconsumo, almacenamiento, soltar cuando, o eso han vendido hasta ahora, soltar energía cuando hace falta, almacenarla cuando hace falta. Sin embargo, bueno, sí que ha habido algún que otro, por lo menos lo que ha ocurrido mucho con el marketing aquí, es pues eso, que eran baterías inteligentes, que iban conforme al precio de la OMIE, que ya estamos hablando un poco del tema de lo que es el coste real de la energía, y que sí, bueno, pues era anti-blackout y que si iba la luz, pues que bueno, el resultado es que hace 2 meses hubo un apagón y sí que es cierto que hay un porcentaje relevante de baterías o bueno, de clientes insatisfechos porque les han montado eso en sus hogares y sin embargo se les cede la luz tanto como a mí, que no tengo batería. Entonces, ¿eso por qué? ¿Qué ha ocurrido? O sea, Sí, eso ha ocurrido y efectivamente después del blackout, también hay que decir que lo que ha pasado, la caída de luz que hemos tenido durante casi un día, en algunos sitios 24 horas, no es una cosa muy común, es decir, que no es una cosa que va a pasar continuamente. Hemos tenido casos de estos en zonas remotas, en zonas donde está en un fin de línea, donde la electricidad no llega con mayor estabilidad y ahí nosotros tenemos soluciones para eso y existen soluciones para eso ya desde hace más de 20 años. Es verdad que ahora se está hablando mucho de las baterías inteligentes y cómo dar esa solución de que un corte de luz y qué apoyo puede dar a la red, ¿no? La batería puede hacer mucho más que eso, que guardar la energía cuando hay excedente solar o descargar la batería cuando la luz es cara o barata, ¿no? Pero también sirve la batería como para
dar picos o comer picos en la industria o incluso en la vivienda, que tenemos una potencia contratada fija, porque tenemos, no sé, una lavadora, un fogón, un horno, que muchas veces lo metemos a funcionar a la vez y nos cae el automático. Nosotros podemos, si queremos, si el diseño está muy bien hecho, bajar esa potencia, meter baterías para poder comer esos picos de potencia. Y eso se hace mucho en la industria, donde penalizan esas potencias, no cortan el automático cuando pide más, pero sí que dan una penalización en dinero, que es mucho dinero. Entonces, con una batería podemos salvar esos picos de potencia. Y luego, la tecnología ya existe desde hace muchos años con el tema del blackout, por ejemplo. Evidentemente, hay mucha gente que ha tenido problemas, que tenía una instalación solar y, oye, ha caído la red y me he quedado sin luz. ¿Cómo puede ser, no? Entonces, también aquí se habló mucho en este congreso de pedagogía, de que tenemos que dar más pedagogía con los sistemas que hay, con lo que vendemos o con lo que tenemos, ¿no? Para dar como solución a determinados temas. Aquí también falta pedagogía, es decir, que es muy importante también tener gente profesional en el sector que cuando vaya a vender algo, que lo venda como es, ¿no? Tal como es. Oye, esto es un inversor solar, que es un inversor que se ha hablado también ahora con el tema del blackout, del apagón. Tenemos inversores que son seguidores de red, que es decir, son inversores que no hay una red, si no hay una red, no funciona. Es decir, además la ley te obliga, cuando se corta la red, el inversor se tiene que apagar, ¿no? Y luego están los inversores que son los grid forming, los que forman una red, es decir, que son capaces de generar una red. De hecho, ya existen desde hace muchos años inversores para instalaciones aisladas, en aquellas residencias donde no hay electricidad, donde tienen una batería, forman la red y funciona, ¿no? Entonces, eso también ya existe, ¿no? Es decir, que se cae la red, tengo un inversor que tiene un grid forming, tengo una batería, y esta batería alimenta las cargas críticas que necesitan una alimentación. Yo que sé, otro día estaba hablando con un cliente que decía, oye, muy bien, porque oye, tenía un cliente con una máquina, creo que era un respirador y tal, que se cayó y siguió funcionando porque tenía una batería que alimentaba esa máquina. Esos servicios importantes, ¿no? Es decir, que esa tecnología ya existe y lo que pasa es que hay que hacer un poco de pedagogía y hay que también tener seriedad a la hora de vender esos productos, ¿no? Por eso también es importante nosotros como fabricantes tener las formaciones con nuestros clientes, tener una base de instaladores, ¿cómo se decirlo? Homologados o certificados. Certificados, efectivamente, para que garanticen también una instalación seria, una venta seria, ¿no? Para que el cliente sepa lo que tenga, ¿no? Oye, nos contactan a nosotros como fabricantes, tenemos una lista de instaladores certificados, mira, de esta lista podéis contactar a cualquier uno y así se garantiza también que se eviten Sí, esto, sí, sí, no, yo estoy has venido absolutamente de acuerdo con eso. Sí, sí. Al final, gato por liebre. sobre todo a nivel doméstico, ha habido muchísimo intrusismo. Bueno, pues porque ha habido mucha instalación que no lo ha hecho el personal más competente posible y bueno, pues al final eso genera a veces, pues eso, que no se instalen bien las cosas bien. O sea, al final, esto que estábamos hablando de si las baterías no funcionan en el blackout es por una mala instalación, claramente, no porque no tengáis tecnología suficiente con toda seguridad. Y bueno, pues en proyectos más complejos y sobre todo si empezamos a hablar de BMS y de las diferentes inteligencias, pues al final tiene que haber un diseño, un proyecto, una dirección de obra y por supuesto una puesta en marcha, que es importante. Que por cierto, hablando de inteligencias, tus baterías son inteligentes y tu inversor también. Y tu sistema es muy inteligente y el tuyo también. Entonces, cuando se juntan los tres, ¿quién es el más inteligente de los tres? ¿Quién es el que manda? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, aquí lo De que... Samsung siempre. Aquí lo que creo que es importante es que los tres trabajemos para que esos sistemas se comuniquen entre sí, porque al final todos son inteligentes. Entonces, lo que es el reto realmente es que al final mi inversor se pueda comunicar con su bomba de calor y que Octopus pueda gestionar, acceder a estos equipos y según la necesidad de la red, la necesidad de la eléctrica, poder gestionar esos equipos de forma también inteligente, ¿no? Yo creo que ese también es el reto. Si me permites comentar un ejemplo que ahora mismo lo tenéis puesto en la pantalla. Una de las aplicaciones que para mí tiene más potencia de nuestra aplicación en conjunción, en este caso con SMA, es la capacidad de utilizar los edificios como pilas térmicas.
ya sea para sobrecalentar el depósito de ACS, subenfriar el edificio o sobrecalentar el edificio. Cuando hablamos de sobrecalentar o subenfriar, no estamos hablando de más de 2-3 grados sobre la consigna. Por ejemplo, en invierno, si tenemos una consigna de 21 grados y tenemos una muy buena producción solar, lo ideal sería que la consigna se situase entre los 23 grados, ¿vale? Son 2 grados por encima, pero claro, esto nos va a permitir utilizar el edificio como una pila térmica, ¿no? Esto se permite, ahora mismo es una de las aplicaciones que tenemos funcionando hoy en día en muchos hogares y bueno, pues como veis un poco en la diapositiva se haría pues el inversor de SMA a través de SmartThings, se lo haría con nuestra máquina y sería tan fácil como programarlo en la aplicación como veis aquí, ¿no? O sea, sería ir al dispositivo y decir, como veis en la parte más derecha de la pantalla, es decir, sobre qué excedente quiero empezar a subir la consigna de temperatura. Puedo marcar ahí 500 vatios, puedo marcar 1000 vatios, 2000 vatios. Directamente lo que nos permite a los usuarios o a los ingenieros que estén al cargo del edificio es establecer ese tipo de rutinas. Oye, pues si tengo este excedente durante más de tantas horas o durante más de tantos minutos, pues la consigna que tengo del edificio a 21 grados me la pasas a 23. O la que en vez de tener la consigna a 24 en caso de verano, pues me la transformas en 21 o en 22. Y esto lo que estamos haciendo es, pues en vez de no aprovechar esa energía solar o en vez de tener que meter en el sistema esa energía solar, que muchas veces, pues como bien ha comentado Emilio, pues si tenemos mucha energía gratuita, pues los precios se me van a desplomar, incluso puede haber inestabilidad en los precios de la red porque va a llegar un momento que incluso me van a pagar por consumir, ¿no? Que esto está pasando en algún caso. Pues con este tipo de cosas al final lo que estoy haciendo es cargar mi edificio como pila térmica. En el momento que no tenga esa producción solar, automáticamente la consigna vuelve a su estado convencional, es decir, si la tenía en 21 grados, de repente mi edificio, como lo he sobrecalentado, está en 23 y poquito a poco, pues a lo largo de la noche va bajando su temperatura hasta que llega otra vez a 21 y ya me arranca la bomba de calor. Pero claro, tengo unas horas ahí que realmente no he estado utilizando. A coste cero, prácticamente. A coste cero, prácticamente, A coste cero. efectivamente. Claro. Y luego a lo mejor a las tantas de la mañana pues también es más barato, en este caso, consumir que justo en ese momento, ¿no? Sí, el otro día, mientras preparábamos un poco la reunión, esta sesión de mesa redonda, estuvimos hablando de un tema que es muy interesante, porque al final los que creemos que entendemos algo de luz decimos, no, el OMIE es lo que marca el precio de la energía. Pero bueno, charlando con vosotros, precisamente por estos conceptos de carga, descarga de baterías, de cómo de inteligentes son las baterías, porque saben cuándo cargan energía o la descargan en función del precio mío, pues me corregís y dice, oye, no, esto no es exactamente así. Nosotros como comercializadoras no solo depende del precio instantáneo de la energía, sino que hay otra serie de variables que un poco por encima hemos contado, ¿no? Pues lo de la flexibilización de la generación, etcétera. ¿Nos explicas un poco más desarrolladamente alguna puntillita? Porque esto es un tema que suele ser complicado, pero... A ver, es verdad que a veces pasa que en el mercado eléctrico en España pues están empezando a aparecer precios negativos. Y eso se debe porque hay un exceso de generación, sobre todo de fuentes renovables, y la generación es superior a la demanda y lo que produce es que el precio sea negativo. Y hay mucha gente que nos llama, clientes, y nos dicen, oye, si mi precio es negativo, ¿por qué no he pagado un precio negativo? Y es porque no solamente tendemos muchas veces o se tiende a publicar cuál es el precio de OMIE, del mercado diario, pero no de todos los costes que además están incluidos, ¿no? En primer lugar, los peajes de distribución, hay que pagar a las distribuidoras y hay unos peajes y luego hay unos sobrecostes de red eléctrica y bueno, todo eso es un pool de precios de mercado, de costes del mercado que hay que incluirlo. No solamente el mercado diario es el único coste que tiene la energía y eso sí que ocurre. Correcto. Y, por cierto, volviendo al concepto de la conducción autónoma de edificios. Nosotros ahora estamos en un punto, por lo que estáis contando, en el cual puedes utilizar el concepto de pila térmica, el concepto de pila energética a través de baterías,
el concepto de la gestión cuasi automatizada del arranque para determinados dispositivos, eso se va acercando ya a ese concepto que estamos hablando de conducción autónoma de un edificio, que bueno, es cierto que lo estamos un poco enfocando en viviendas que todos entendemos pues, que nos da igual que una lavadora arranque a la 1 que a las 3, un electrodoméstico cualquiera, un lavavajillas, y esto, bueno, se puede decir que es ya casi una realidad. Ahora, si encima ya tenemos la suerte, o la suerte no, tienes la tecnología, para que además sepas en qué momento tienes que consumir energía o no, bueno, nos vamos acercando hacia ese camino, ¿no?, que estamos buscando. En la parte terciaria, que es un poquito más compleja, ¿cuánto nos queda? Porque eso ya hablamos de cosas un poquito más, palabras mayores. Eso es una de las cosas en las que ahora mismo estamos inmersos. De hecho, a final de este año se lanzará SmartThings Pro, que es digamos, toda esta inteligencia que se está aplicando en viviendas se va a empezar a aplicar también en el sector terciario. No estamos hablando de grandes hospitales, grandes hoteles, pero, por ejemplo, sí estamos hablando de pues, todo lo que son locales comerciales, son clínicas pequeñas, hoteles pequeños, restaurantes, donde vamos a tener un BMS muy sencillito, también escalable a lo largo del tiempo y muy fácil de conectar de manera inalámbrica, y que de alguna manera pues, nos va a permitir también hacer esa gestión de automatización de pues, todos estos dispositivos de los que hablamos. Por ejemplo, en habitaciones de hoteles ahora SmartThings Pro tiene un módulo de habitaciones de hoteles donde pues, de alguna manera tú cargas todas tus preferencias dentro de la aplicación, tu cuenta en este caso de Netflix, tu color preferido, tu música preferida. Y lo que se pretende es que a futuro, pues cuando tú te registres en un hotel que sea con esta tecnología de SmartThings Pro y llegues a la habitación, pues la habitación se ponga pues, un poco a tu gusto, ¿no?, con la música, con tu clave de Netflix ya en la televisión y todo. Y cuando tú hagas el checkout, el sistema central del hotel te hace un hard reset y te devuelve, o sea, te borra la clave de Netflix y el siguiente usuario es el que vuelve a entrar y entonces en eso estamos trabajando ahora. Pues eso, también en restauración, en tiendas en este caso con Inditex, también estamos... tipo los Zaras, ¿no? Bershka... Edificios más grandes, hoteles más grandes, todavía yo lo veo lejos en este caso, porque sí que es verdad que son BMS que incluyen muchísimas más instalaciones... mucho más grandes. Sí, mucho más hardware intermedio, pero, ¿no? Me imagino. Pero el terciario, el light comercial que le llaman, ahí estamos ahí ya. Sí, el siguiente paso efectivamente es... Bueno, pues es un tema de escala, básicamente. Eso es. Lo que sí que yo veo y es necesario es un poco, y reivindicando un poco la figura del ingeniero, y es... Podemos tener la tecnología, pero si no hay detrás un equipo que es capaz de mantenerla al día, de tener, pues de meter estos algoritmos, de recibir esa información, analizar los datos y al final llevar toda esa tecnología a ahorros energéticos o maximizar, por ejemplo, tus ventas recibiendo esos datos, es imposible. Por eso yo creo que el papel del ingeniero ahí ahí tenéis un mercado potente. Sí, antes lo reivindicabas al principio y bueno, pues igual en anteriores sesiones hemos tocado el tema y además en este caso personalmente yo decía que tenemos parte de culpa nosotros los ingenieros porque no exploramos a veces nuevos servicios que realmente son demandados que potencialmente son demandados por los clientes o que de facto son demandados. Y desde luego uno de ellos, sin duda alguna, y más ahora con las exigencias de eficiencia energética, descarbonización y demás, sin duda está en la etapa de operación de los edificios, que es donde tú puedes ayudar a hacer una gestión energética, porque es cierto que no todos los tenedores de activos inmobiliarios se pueden permitir el lujo de tener un equipo de mantenimiento, un gestor energético, bueno, pues todo el equipo que hace falta para montar pues, un buen sistema de gestión energética, un buen sistema de mantenimiento, etcétera. Eso en la parte de lo que es ya lo que es el ayudar en el momento de la operación del edificio. Y desde luego, y sin duda alguna, aunque no venga muy a cuento con lo que estábamos hablando ahora, pero sí que es cierto que consideramos en este congreso que la ingeniería es absolutamente necesaria
si lo que queremos conseguir es un resultado en el tiempo. Dicho de otro... Bueno, ¿qué ibas a decir algo? Sí, sí, no, y además yo creo que lo tenéis, con este tipo de tecnologías lo tenéis fácil porque muchas veces no hace falta ni desplazarse a las instalaciones. Con SmartThings hay un módulo que se llama SmartThings Energy y luego tenemos otro módulo que se llama IHS Cloud, que tú vas a monitorizar en tu despacho todos los edificios y vas a tener acceso, igual que la gente de Octopus puede tener acceso a múltiples viviendas, un ingeniero pues puede tener acceso pues, a 10, 12, 15 proyectos que él esté gestionando energéticamente y establecer pues, todo eso de manera remota, de tal manera que hoy en día sí que es verdad que tenéis a vuestra disposición que no tienes que ir allí, meterte en el termostato, hacer viajes, perder dinero, sino que de una manera remota... Hay un trabajo de monitorización, Eso hay un trabajo de análisis de datos, de interpretación de los datos, de prevención para, pues, de cosas que en la instalación puedan estar ocurriendo y de detección temprana, donde bueno, pues hay un campo muy interesante. Y no es un mercado desierto. O sea, hace poco estuve en La Rioja precisamente con una ingeniería que hace proyectos, pero su principal negocio, lo que más está creciendo es la gestión energética de los edificios. Ellos cogen, interpretan los datos y lo que hacen es facturar al cliente en base a los ahorros que consiguen del edificio. Es un negocio que en verdad está ahí, porque la realidad es que tenemos una tecnología brutal, unos equipos súper eficientes, pero como no estés encima de ellos, el usuario final no se va a preocupar porque no es experto en ello. Absolutamente de acuerdo con eso. Y al final, de hecho, si vais leyendo o habéis asistido a más jornadas, más sesiones de las de hoy, el tema BMS ha sido, no sé por qué este año, pues hemos tocado en bastantes sesiones, hemos tocado el tema de que el BMS en sí mismo no sirve para nada si no lo configuras correctamente y sobre todo si efectivamente no interpretas un dato para modificar una consigna. Pues al final nos hemos encontrado en muchas ocasiones pues, auténticas fortunas invertidas en un BMS y cuando vas a hacer esa inspección energética, los que la hacemos o esa gestión energética, te das cuenta pues que ese edificio no ha cambiado en 20 años. Y bueno, no me da cuenta a buenas horas. El antibiótico. Y bueno, pues efectivamente, de ahí que veamos que es interesante bueno, pues, que todas las fases del ciclo de vida de un proyecto estén gestionadas y coordinadas por profesionales, por especialistas. Eso es. Tal cual. Oye, por cierto, nos quedan, me parece, unos 5 minutos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Estamos en el momento de ruegos y preguntas, esos... ¿Despertáis? Que nos ha tocado una hora... Es una hora muy mala. Es una hora muy mala. Un poco complicado. Incluso nosotros estamos un poco más adormecidos que en otros momentos. Nadie se anima. Oye, Karimo, ¿tú crees que esto que se ha lanzado a hacer, que ha ocurrido mucho, también se puso muy de moda hace 3 o 4 años, de que todo el mundo montaba paneles fotovoltaicos y con sus inversores y sus baterías, o sin baterías, sobre todo sin baterías es un despiporre. ¿Eso es amortizable? O sea, ¿eso o requiere...? Hombre, sí, sin duda. Es decir, que es verdad que hace unos años la batería, lo que es la parte de la batería de la fotovoltaica, era muy cara, era la parte más cara, sigue siendo la parte más cara, pero los precios han bajado. Pero tal como está ahora la tecnología, es decir, que al final lo que es la gestión también de la energía, al final la amortización se reduce a años, ¿no? Los cálculos que nosotros tenemos hechos, por ejemplo, con el tema de la instalación, solo de la instalación de paneles en una vivienda, reduciría un 30% en la factura de luz. Si metemos baterías, este incremento subiría unos 45% lo que es el ahorro. Si luego añades ahí la gestionabilidad de lo que son las cargas y tal, podrías llegar hasta un 60%. Y si metes bombas de calor, máquinas como las de Samsung, podría llegar incluso hasta un 80%. Y si luego metemos también el dato
que comenté de bajar la potencia contratada, también subiríamos este porcentaje de ahorro, con lo cual sí que es rentable. Es decir, que realmente las baterías están bajando los precios y cuando se hace un buen cálculo, realmente es rentable en pocos años. Es verdad que no en todos los edificios, no en todas las viviendas hace falta una batería. Eso también, esto que comentaba anteriormente, ¿no? Hay que hacer un estudio previo de los hábitos de consumo de esta vivienda, las cargas que están ahí conectadas, para realmente ver si merece la pena montar fotovoltaica y baterías o no, realmente no hace falta montar tanta historia. Pero Bueno, volvemos a lo de siempre, que las cosas hay que estudiarlas. efectivamente. Que esto no es irse al Leroy Merlin a comprar paneles y inversores, ¿no? Es un poquito más complicado. Claro, un boom de que hay que meter, cuando los precios de la luz estaban carísimos, hay que meter fotovoltaica y al final pasó lo que pasó, ¿no? Todo el mundo quería montar, no se hacía un estudio, oye, yo tengo tanto dinero, quiero montar esto. Entonces, mira, vale, ¿quieres? Pues toma. Entonces, al final no ha habido esta pedagogía de decir, mira, con esto vas a ahorrar un X, etcétera, etcétera. Oye, cuando te va la luz te vas a quedar con las cargas estas conectadas aquí. Y al final ha habido lo que ha habido y ahora lo que se está intentando hacer es, siempre que hay una crisis, ¿no?, se corrige un poco el mercado, ¿no? Pues nada, esto estamos ya a puntito de acabar, así que vamos a hacer como en los debates. Os damos el minuto de oro para que hagáis vuestra despedida, vuestras conclusiones y o cualquier comentario que queráis hacer para un poco cerrar ya esta mesa redonda. Nada, bueno, yo daros las gracias por la invitación de nuevo. Creo que tenemos un futuro apasionante en España. Creo que hay muchas cosas que hacer. Necesitamos un poco de ayuda de la Administración, empujando con algunas legislaciones que nos permitan que todas estas tecnologías lleguen a cada casa del país y que al final la gente perciba la energía como algo útil que puede mejorar su vida y sobre todo que puede ser fuente de ahorro. Bueno, yo también daros las gracias por este ratito que habéis estado con nosotros. Nosotros desde Samsung pues, estamos innovando e intentando liderar la innovación en el sector de la climatización y en el sector energético de la mejor manera que podemos, y es pues a través de, obviamente, nuestros dispositivos, pero también a través de software y partners como SMA o como Octopus. Y nada, pues seguiremos en ese camino. Pues voy en la misma línea, dar las gracias aquí a los organizadores y bueno, nosotros SMA como fabricantes de equipos solares y del sector renovable apostamos siempre por la innovación y estamos aquí para ofrecer productos para lo que sea el ahorro energético y sobre todo también, hablando con el tema de la mesa, la autonomía de los edificios. Es decir, que al final también aportamos tecnología, no solo hardware, también aportamos lo que es la inteligencia para esa autonomía, ¿no?, del futuro. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Lo que os queremos contar un poquito es que eso de la conducción autónoma iba a decir vehículos, la conducción autónoma de edificios, aparte de ser un concepto un poco friki, tiene su sentido y que al final, bueno, pues hay cosas que son más rápidas, que están a puntito ya de llegar, o que se podría decir que están llegando, y bueno, pues otras que tendrán un poquito más de recorrido, que llevarán más tiempo, que exige pues eso, más ingeniería, más desarrollo, más reglas, más algoritmos, pero bueno, todo irá llegando. Así que nada, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y nada, pues por la siguiente, que ahora viene el debate del fútbol. Gracias.